Nuestro hogar, 4.500 millones de años, casi 8.000 millones de habitantes, todos de alguna forma u otra, desde sus creencias, saberes, filosofías, religiones, teorías o ciencias, buscan un sentido para sobrellevar una vida que nos vino sin aviso sobre la existencia que ahora tenemos que experimentar. Y la problemática de una crisis alimentaria puede que esté próxima. Lo curioso del caso es que ya estamos tan inmersos en una normalidad de cierta dieta determinada de comida rápida que hemos perdido totalmente el norte de lo que es alimentarnos de una forma sana. Oye, son sucaritas. ¿Y? Eso come mi hermanito. ¿Y? Sucaritas de Kellogg's, parte de un desayuno nutritivo. Este es Trix de Nestlé, el nuevo cereal para chicos. Sabor a frutas, nuevos Trix de Nestlé. Una fiesta frutal. Tricks are for kids. Tricks are for kids. Silly rabbit. A rabbit can dream, can't he? Todo el mundo lo sabe, en teoría comer sano te hará fuerte, resistente y muchos otros beneficios. Pero si vemos la realidad, al parecer todo el sistema está estructurado para que no comas sano e incluso no están interesados en que estés sano. Es obvio que si no nos enseñan cómo empezar a alimentarnos como es debido, las enfermedades seguirán existiendo. Comenzando por un buen entendimiento de las causas que nos rodean, podemos tomar decisiones más seguras de lo que dejamos entrar a nuestro cuerpo. Las dos entradas principales que debemos cuidar son la mente y la boca. Si somos vulnerables en estas dos entradas, somos más propensos a las debilidades y por ende somos más propensos a lo que otras personas o multinacionales quieren de nosotros, puesto que estamos por debilidad a merced de decisiones ajenas y no propias. Es curioso, uno de los principales pasos para cualquier tipo de cambio que uno quiere realizar a manera global se encuentra en la segunda acción que hace cualquier bebé al momento de nacer. La primera acción del infante es respirar y la segunda acción del infante es alimentarse. Y si nos damos cuenta con más detalle, tal como las imágenes que ves en pantalla en este momento, hay cierta mezcla de desconocimiento, desinterés, intoxicación, intereses, miedos y una total intencionalidad en dirigir a las masas a un lugar determinado donde hay poco cuestionamiento de lo que nosotros consumimos, ya que estamos dando por hecho muchas cosas por la velocidad que van nuestras vidas en la modernidad. Y no hay un momento para detenernos y realmente elegir luego de un cuestionamiento personal de qué es lo que queremos realmente y hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas. A continuación te voy a presentar ciertas informaciones que quizás conoces y otras no tantas. Pero al unificar estas informaciones de un sentido coherente y responsable, podemos darnos una idea más amplia de lo que podemos llegar a alcanzar y a realizar y sobre todo a mejorar primero nuestra vida y luego, si se puede, en compartir estas informaciones a muchas más personas. Así que te voy a dejar por acá la investigación sobre la alimentación, una investigación muy potente y que claramente está todo fundamentado e investigado, y si quieres ir más allá puedes ahondar un poco en las fuentes que estamos a punto de presentarte en este documental. Sin más nada que agregar, ponte cómodo y disfruta de esta avalancha de información que le vas a poder sacar el máximo provecho si tomas conciencia en los puntos que a continuación te voy a presentar. Disfruta de este material.
hay que disminuir cosas que produzcan inflamación. ¿Qué cosas producen inflamación? La alimentación, los nutrientes. La leche que estamos consumiendo hoy en día es una leche industrializada, con una proteína que no reconocemos de manera adecuada. El cerdo es una carne que tiene mucha histamina, que es una sustancia proinflamatoria. El azúcar con los sulfitos, los preservantes, los colorantes. Muchos de ustedes saben que los colorantes y los preservantes generan alergias en sus niños, desencadenan alergias. Entonces lo que estamos diciendo es, pues no podemos vivir sin eso, quizás la gente no puede vivir sin dulces, sin muchas cosas. Utilicemos la comida natural al máximo y aprovechemos estos momentos para cocinar en la casa. Ya que la solución definitiva de una enfermedad está en que tú tengas conciencia de por qué una enfermedad se originó. Lo más cercano que ha tenido la medicina tradicional a solucionar una enfermedad es que tú la puedas paliar o controlar, pero no modificar. Y ahí es donde ha entrado medicina regenerativa, para que cada paciente con información y conciencia pueda responder esa pregunta. ¿Por qué enfermamos? Es lo más importante. Enfermamos para sanar, porque la enfermedad va a ser la conclusión que vamos a dar al final. La bendición potencial que te va a llevar a un poder magistral que tiene cada célula. Tú vas a reconocer que has podido estar vivo gracias a una naturaleza de poder que tiene la célula. Ante una indiferencia, ante un desconocimiento, hacia un tratamiento desleal con la célula. ¿Dónde nace la enfermedad? Desconozco por completo cómo se origina algo. Si yo tuviera un problema tiroideo, si yo soy un diabético, alguien se ha sentado a explicarle al diabético dónde se originó la enfermedad. No, lo más cercano que él tiene es un hipoglicemiante que le permite controlar el azúcar, pero él sigue repitiendo la desinformación, la indiferencia y los nutrientes que no sirven, que ha potenciado la enfermedad. ¿Cuándo me doy cuenta yo que la salud es el tesoro más grande que me han dado? ¿Cuándo enfermo? Entonces, bendita la enfermedad si me lleva a descubrir todo el poder que yo tengo. Pero ¿cómo vas a despertar esa condición de conciencia o de relación? Empezando por la información. En medicina jamás se ha establecido una escuela que le permita al paciente a entender su enfermedad. Si yo tengo riesgo de ser hipertenso, doctor, ¿usted me podría explicar por qué la hipertensión se produce? No, porque ni siquiera el paciente existe. Existe un papel y un monitoreo, un holter que te pone en 24 horas para ver cómo se monitorea. O sea, tú no vas a hablar con el paciente que vive, que siente, que busca, que come. Él termina siendo un aparato, Carlos. Entonces, por eso es tan importante que el doctor se siente y le diga, hijo, ¿sabes por qué hay una hipertensión? Porque naciste con una debilidad elástica en la estructura arterial. Y esa estructura elástica requiere un ambiente constante y una relación que ya vamos a estar hablando de ella. El tiroideo es endocrino y el problema cardíaco del cardiólogo. No, hijo, entiende, el problema es tuyo. Es tuyo. Y el que lo tiene que solucionar eres tú. Es donde viene el gran error de la medicina. Entonces, si se le das la rodilla al traumatólogo, lo más cercano que él hace es llevar esa rodilla a un fármaco que le tape el dolor. Pero tú sabes lo que esa rodilla necesita para sanar, para fluir, para regenerar líquidos, para regenerar estructuras. No. Y si lo descubres, tú podrías dejar una gran cantidad de fármacos. Claro. Pero ahí es donde está preso el paciente. Yo no quiero estar consciente de esa condición. Entonces ahí tenemos la primera raíz. Además te la pongo a ti en tus manos. Si quieres sanar la enfermedad, definitivamente, tú tienes que hacerte consciente. Debes tener la información y debes permanecer en estados que creen ambientes que puedan cambiar la estructura. Pero ¿qué pasa? No tenemos la información. Si empezamos porque el médico no la tiene, la va a tener el paciente. Lo más cercano que le dicen es come sano. Si él supiera comer, va a una consulta. Ahora, ¿qué es lo malo? Que la mayoría de las cosas que comemos nunca contribuyen al ambiente celular. Y ahí es porque enfermamos. 5 son los monstruos que han destruido la condición ambiental ideal de una célula y estamos disociados completamente de ellos. 5. Azúcares, harinas de trigo, quesos y lácteos, café, cosas quemadas y tostadas. Claro. ¿Qué hace un azúcar? ¿Qué hace una harina de trigo? Se comporta como un ácido, se come a los tejidos y lo ha hecho por años. Haz invento mío, ¿por qué le quitan los pies a un diabético?
Porque un diabético se queda ciego. Porque el azúcar se está comiendo los tejidos y no nos estamos dando cuenta. Porque estamos adictos, estamos presos. Ok. Los quesos son coágulos de grasas que fueron hechos para las vacas, para engordarlas inmediatamente, no para los sistemas digestivos de los seres humanos. Pasan a la sangre como macromoléculas que se van adhiriendo a esos lugares de quemado, haciendo que por donde pasa la sangre cada vez sea menor. Entonces entiendes la depresión, entiendes una articulación que se está quedando seca, entiendes unas arterias que se están calcificando. El café se comporta igual como un ácido, pero con una característica monstruosa bien particular. Atrae calcio calcificando los tejidos. Y luego, los tostados y quemados, que seguro al hipertenso le encanta, termina de tapar el poco oxígeno que le puede llegar al tejido. Entonces, Carlitos, si tú quieres crear un ambiente distinto, tienes que retirar estos monstruos momentáneamente. Porque cuando vas a meter los nutrientes que sí sirven, llámalo verde, llámalo frutas, llámalo X, no pueden llegar, porque estos señores compiten y pasan hasta 100 veces más rápido. Entonces, por primera vez en la vida, cuando tú permites que vegetales, frutas y otros elementos que van a ser vitales para la musculatura lisa de la arteria lleguen, permítele que por primera vez en la vida hagan contacto con ese tejido. Tienes que dejarlo a un lado. Ese momento glorioso solo lo puedes hacer tú. Pero eso en medicina no se hace. Lo más cercano que se hace es un fármaco que depende de por vida de él. Y no es eso, sino que cada año te lo están cambiando. Si sanara, ¿por qué te lo tienen que cambiar? La solución es volver a regresar a cifras de presión normal, porque yo gané una elasticidad. Pero si la arteria gana elasticidad, Carlos, gana elasticidad mi cerebro, mi paciencia, mi concentración, mi memoria, mi piel, mis articulaciones. Cambiar al sistema vascular significaría cambiar a todo el cuerpo. Pero necesitas conocer tu individualidad vascular, cosa que se desconoce dentro de las vertientes que estamos analizando. No, te llegó la hora de entender que la enfermedad es la oportunidad más cercana para abrir un universo lleno de posibilidades. ¿Y por dónde comienza? Tienes que aprender a manejar un cuerpo, tienes que leer un manual, y eso es lo que nosotros creamos en Medicina Regenerativa. Seres como tú, que me hacen sentir orgullosos de vivir, de que cada cuerpo se hizo para brillar. Pero ¿dónde nace realmente? Conocimiento, aplicación y constancia de ambientes. Que yo puedo a través del conocimiento entender la enfermedad, por qué se originó, pero lo más extraordinario de todo, Carlos, me vas a dar la oportunidad de entrar y cambiarlo. Esa oportunidad la has tenido siempre y por eso la enfermedad se originó, para que la cambies y la cambies para siempre. También tenemos una predisposición genética. Si además de eso nosotros le estamos añadiendo una alimentación inadecuada, de pronto la que recibimos de nuestros padres, pero cuando vemos a los papás de nosotros a veces tienen enfermedades crónicas que nosotros no necesariamente queremos heredar, como la diabetes o la enfermedad cardiovascular o el sobrepeso. No, es que toda la familia es gordita y por eso yo también tengo que ser gordito, etc. Pues resulta que el intestino ahí es una base fundamental, y lo que comemos, obviamente si comemos lo que a nuestros antecesores los inflamó, pues nosotros también de pronto tengamos la capacidad fácilmente de inflamarnos con la misma alimentación. Pero lo que comemos, más los antibióticos que recibimos, más de pronto la falta de actividad, más la falta de sueño, más la inactividad, hacen que esa flora intestinal se afecte. Y no solamente se afecta la flora, sino que también se afectan el epitelio intestinal. ¿Qué es el epitelio? El epitelio es el recubrimiento de ese intestino, de ese tubo digestivo. Ese recubrimiento es una barrera muy susceptible, pero también muy inteligente. Resulta que tenemos en la barrera intestinal o en la pared intestinal células que son una al lado de la otra, y esas células, les voy a mostrar una imagen, tienen una unión que se llama la unión estrecha. Esa unión estrecha hace que entre esas células penetren proteínas de los alimentos, penetren también algunas sustancias, no necesariamente alimentos, sino también pues toxinas, penetran también subproductos de las bacterias, pero esas uniones estrechas generalmente están muy bien agarraditas entre célula y célula. Lo que sucede es que a veces esas uniones estrechas se dañan por lo mismo, por inflamación, por alimentación, por infecciones, y resulta que cuando esa barrera se daña, cuando esas uniones estrechas se rompen o se ponen un poquito más abiertas, generan algo que se llama permeabilidad intestinal. Entonces,
¿Qué hacer si yo tengo un intestino permeable? Ante todo, primero reconocerlo, ¿cierto? Segundo, hacer una dieta de eliminación. La dieta de eliminación, ¿en qué consiste? Consiste en como su nombre lo indica, en eliminar alimentos por mínimo 21 días o 30, pero la idea no es meterse como sin respirar por 30 días y volver a salir como si todo ya estuviera normal, sino que son 30 días de autoaprendizaje, 30 días donde yo voy a conocerme, a ver qué sucede con mi cuerpo, a autoevaluarme antes de hacer la dieta de eliminación. ¿Qué alimentos son los más importantes que debo eliminar? Todos los lácteos, el trigo y todos sus derivados, el maíz, la soya. El huevo es un alergeno muy importante y más que todo en personas con enfermedad autoinmune, bueno, con alergias, con autoinmunidad de cualquier, también los azúcares refinados, el maní, todos los crustáceos, la carne de res y la carne de cerdo por ese tiempo, también los embutidos, todo lo que tenga aditivos en general. Si uno ve una etiqueta y no puede leer porque no entiende los ingredientes, pues tiene que eliminar ese alimento de la dieta. La idea es que después de 30 días uno se autoevalúe y empiece a reintroducir un alimento a la vez. Lo más importante de una dieta de eliminación es la reintroducción, porque en la reintroducción es donde yo voy a reconocer alimentos que me pueden generar síntomas. Y mientras estoy haciendo la reintroducción, pues voy a evaluar no solamente los síntomas digestivos, sino dolor de cabeza, mareo, fatiga, síntomas urinarios, dolor articular o muscular, cualquier síntoma que yo de pronto asocie a ese consumo de alimentos durante ese periodo. Si bien es cierto que un buen equilibrio para una persona es consumir más o menos entre 150 y 250 gramos de carbohidratos en el día, esos deberían venir principalmente de la gran cantidad de vegetales que yo me estoy consumiendo y uno o un poco de papa o un poco de batata o un poco de yuca o un poco de plátano o un poco de arroz, pero no arroz, papa, yuca, porque el problema es que arroz, papa, yuca, todo, por más que yo le active los almidones resistentes, a la larga, si yo como arroz, papa, yuca, frijoles y después como fruta, y uno dice, pero doctor, usted me dijo que en la fruta había fibra, que en los vegetales había fibra. Claro, pero te estás comiendo un exceso de carbohidratos, no solamente en la cantidad, sino que tienes que tener en cuenta en la relación con el consumo de proteína y en la relación con el consumo de grasa. Entonces eso ya nos pone el siguiente paso y es, yo tengo que consumir una cantidad adecuada de carbohidratos que primen los carbohidratos fibrosos, ojalá verdes fibrosos, y dentro de los carbohidratos fibrosos lo puedo acompañar, porque no es necesario, lo puedo acompañar de algún almidonado o de algún fibroso almidonado, como puede ser la quinoa o el arroz, que ya les haya activado el almidón resistente, que caiga dentro de una buena cantidad y lo equilibro adecuadamente con mi cantidad de proteína y con mi cantidad de grasas saludables. ¿Qué me parece a mí que es un buen equilibrio? Un buen equilibrio es más o menos 40% de carbohidratos, 25% de proteína anclado a mis requerimientos de proteína, que lo hemos hablado en otros videos, los cuales puedes consultar, y más o menos un 35% de grasas saludables, que es lo que está establecido, que es el mínimo, que es el 30%, que una persona debería consumir de grasas saludables. Cuando tú logras entender que no todos los carbohidratos son iguales, que lo mejor que puedes consumir son carbohidratos fibrosos, con fibra soluble e insoluble, principalmente vegetales, almidones que les has activado el almidón resistente en pequeña cantidad, acorde a tu peso, equilibrándolo bien con el resto de los macronutrientes, te estás dando cuenta que incluso lo que más estás consumiendo son carbohidratos. Y eso va a hacer que tu grasa esté controlada, que tu músculo esté controlado, que tu metabolismo esté controlado, que tu insulina, tu glucosa, tu presión arterial, la producción de ácido úrico, todos los factores metabólicos estén absolutamente controlados. Yo les quiero hablar de algo que para mí es supremamente importante y es sobre la meditación. La meditación tiene la capacidad de permitirme desde mi mente, ¿se acuerdan que les hablaba que ese punto intermedio entre el cuerpo físico y la mente es ese 99.69 de energía, que es lo que va a determinar cómo se comporta mi materia? Eso es lo que va a determinar cómo yo voy a tener la capacidad de hacer que mi materia se exprese de una forma diferente. Yo puedo aprender sobre mí,
yo puedo aprender a que el mundo que vivimos y tal y como lo vemos es solamente un 5% consciente y que somos 95% inconscientes. Un 95% que es el que nos determina cómo somos, la forma como hablamos, la forma como nos expresamos, los miedos que tenemos, muchas cosas, que eso lo desconocemos. Pero desde la meditación uno tiene la capacidad de aprender a entrar a ese 95% que desconocemos, del que creemos que es que uno es así. No, uno no es así. Eso se va creando en el inconsciente, solo que el inconsciente es el programa automático. El programa consciente pues es solamente el 5%. La meditación es algo que uno puede ir aprendiendo con el tiempo. Y uno con el tiempo va avanzando y va avanzando. Pero desde la meditación, y está demostrado, y hay múltiples estudios, y pues por algo es una práctica que se ha hecho durante siglos y siglos, yo desde mi mente tengo la capacidad de moldear directamente ese 99.99999% para que ese 9% trabaje sobre mi materia. Y los curaba con agua, y había gente que tenía úlceras, acidez, reflujo, todo eso se quitaba con pura agua. Inclusive el asma se puede curar con agua. O sea, pero es una cosa que por ahí no lo dicen porque como no deja dinero, lo que quieren es venderle el medicamento de la farmacéutica, pero la realidad es que el agua es bien medicinal. Por ejemplo, las personas que están bien deshidratadas, que no toman suficiente agua, se van a sentir muchas veces cansados, sobre todo por la tarde, porque el cuerpo se pone demasiado ácido. Después de las 2 de la tarde se sienten bien cansados. Pero lo otro que usted nota cuando está el cuerpo bien deshidratado es que cuando usted va a orinar, va a notar que la orina de una persona deshidratada es bien oscura, bien amarilla y tiene un olor fuerte a amonio. Sin embargo, la orina de una persona bien hidratada, de una persona que está adelgazando, es una orina transparente y no tiene prácticamente olor. O sea, que hay muchos indicadores, cosas que usted puede aprender sobre este tema. El agua es vital, pero vital, vital, vital. Puedo decirle inclusive que cuando usted toma suficiente agua, su capacidad sexual mejora. Es ultrapoderoso y necesita tomar en sus propias manos la salud de su familia. La medicina es muy buena cuando hay un accidente, cuando hay que hacer una cirugía. En eso nadie le gana. Pero quiero que sepa que los médicos son víctimas del propio sistema. Los médicos son personas buenas. Han jurado, han hecho un juramento hipocrático de ayudar al paciente y están tratando de hacerlo. Desgraciadamente, lo que se les enseña en la escuela de medicina no es a curar. Señores, porque curar no es negocio. Si la gente se cura, no tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no necesitan medicamentos. Y si no necesitan medicamentos, se cayó el imperio. Así que a la hora de usted cuidar de su familia, cuidar de usted, de sus seres queridos, dése cuenta que es usted el responsable o la responsable de tener el conocimiento para usted poder realmente cuidar de la salud. No espere que su médico le explique cómo cuidar la salud. Los médicos no saben de salud. Los médicos saben de los dos temas que ellos estudian, enfermedades y medicamentos. De eso saben mucho. Pero no saben de salud y por eso usted ve que hay tanto médico que está gordo o barrigón o diabético. Precisamente por eso. La gente enferma son un buen negocio. Usted dirá, ¿pero cómo es que Frank dice esto? Pues déjeme decirle que sí. Me da pena hablar de este tema, pero tengo que hablarlo porque sabe que la verdad siempre triunfa. Hay, desde el año 1966, hay estudios que demuestran que el exceso de carbohidratos refinados, el pan, la harina, el azúcar, son los causantes principales de una gran cantidad de enfermedades. Estamos hablando de enfermedades tipo inflamatorias, de problemas como del hígado, de problemas digestivos, de diabetes. Y sin embargo, ese tipo de información no se promueve, no se dice. Nos hablan todavía de contar las calorías, de evitar la grasa, ese tipo de cosas. Pero es que yo siento, en los años que llevo trabajando con público para ayudarle a bajar de peso, a recuperar su metabolismo, lo que siento es que en realidad la gente enferma son un buen negocio. Pero muchos de los problemas en los riñones vienen porque esa persona no tiene un consumo de agua apropiado y al no tener un consumo de agua apropiado, todos los ácidos del cuerpo van haciéndole daño a los riñones, a la parte que filtra de los riñones, hasta que entonces empieza a tener problemas de alta presión. La gente que está gorda
Pues como tiene mucha grasa, la grasa se sabe, porque los estudios lo demuestran, que produce una sustancia que se llama vasopresín. Y el vasopresín hace lo que dice el nombre, presiona los vasos sanguíneos. Y como presiona los vasos sanguíneos, sube la presión. La gente que come mucho pan, mucha pizza, mucha harina, pues le sube el colesterol. Y además de que le sube el colesterol, le sube los triglicéridos. Pero no le dicen que tiene que bajar el pan, y tiene que bajar la harina, y tiene que bajar la pizza. Si le dicen, compra el medicamento, usa el medicamento. ¿Qué pasa? El diabético le pasa lo mismo. Está bien enfermo, está bien descontrolado, los tienen que amputar, los hombres se quedan impotentes, las heridas no le sanan, tienen problemas de alta presión, de altos triglicéridos, de alto colesterol, y son un negocio espectacular los diabéticos, porque los diabéticos son la gente más enferma de toda la población. Y usted los ve en la farmacia haciendo fila y gastándose su poquito dinerito, gastándose en los medicamentos. Entonces, fuera de eso, usted tendría que ir al médico, ir al doctor, ir a la farmacia, gastarse sus ahorritos o lo poquito que tiene de dinero, gastárselo en medicamentos. Porque, señores, la gente saludable no es un buen negocio. Porque el que está saludable no gasta su dinero nada más que en las cosas que él quiere, en las cosas de su familia, con su iglesia, con su comunidad, con sus cositas, pero no lo desperdicia en medicamentos. Yo no le estoy diciendo con esto que los medicamentos no sean necesarios. Cuando son necesarios, pero quiero que esté consciente de que la gente enferma son un buen negocio, de darle la información correcta, de que usted tome el control de su salud. No le deje el control de su salud a otros mercaderes, a otras personas, que si bien es verdad que tienen alguna solución, que siempre son soluciones temporeras, porque mire, ningún medicamento cura nada. No existe ningún medicamento que cure nada. Los medicamentos básicamente lo que hacen es que manejan los síntomas. Por ejemplo, usted tiene un dolor de cabeza. Tiene un dolor de cabeza, se toma una Tylenol, una aspirina, lo que sea. Usted está manejando el síntoma, no está manejando la causa del problema. Aquí vemos el poder infinito que tienen nuestras células a la hora de reconstruir una herida. Y si le damos a nuestro cuerpo vitaminas, proteínas, minerales y una buena alimentación con conciencia, podemos generar esta reconstrucción en cualquier parte del cuerpo. Solamente en cámara rápida podemos darnos una aproximación de lo que realmente es capaz nuestro cuerpo y lo que pudo soportar durante años con una mala alimentación, producto de nuestra propia inconsciencia. No somos culpables del todo, sino simplemente fuimos víctimas de una desinformación que ahora en este momento tú tienes la capacidad ahora de hacer un cambio completamente en la transformación de tu ser y empapar esto a las demás personas y a tu vínculo más cercano. Te voy a presentar a continuación algunos fragmentos de este libro que puede romper paradigmas. Este libro es bastante importante a leer si queremos profundizar sobre este tema, cuyo título es ¿Quién decide lo que comemos? Te voy a presentar algunos fragmentos más importantes que para mí me parecieron vitales para incluir en este documental. No lo voy a leer todo, puesto que va a ser demasiados minutos, pero lo voy a colocar de manera rápida para que tú les puedas dar pausa y leerlo con más calma. ¿Estás listo? Aquí te dejo algunos fragmentos. El conocimiento es poder. Y esto se los comunico porque la verdad siempre triunfa. Bueno, y ante tanta avalancha de información nueva allá afuera que provoca hacer una revolución ya mismo de la alimentación, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Aquí les presento esta alternativa donde quería comprobar que con pocas herramientas y algo de investigación podemos generar ciertos cambios que contagien a otros. Paso a paso, de forma segura y continuada,
que cada uno elija el camino que quiera. Nadie es salvador de nadie, pero al menos se cumple en transmitir la información, exponerla, mas no imponerla como de modelos únicos, ya que cada uno y cada cabeza es un mundo. ¿Cuál es la verdad? ¿De dónde vinimos y hacia dónde vamos? ¿Existe algo semejante como la verdad? El mundo ha estado rodeado de muchas creencias, estructuras y sistemas que han pretendido ubicarse como un modelo mejorado que nos llenaría los deseos insatisfechos de la humanidad. Y muchas veces estos sistemas se han querido implantar como modelos únicos a seguir, fracasando muchos de ellos en el trayecto y otros quedando obsoletos, demandando una mejoría en la misma. Pero si nos detenemos por un momento y en vez de ubicar nuestro señalamiento hacia uno de estos sistemas o hacia una persona pública determinada como el culpable de los males de nuestro hogar, es decir, de nuestro planeta, ¿por qué mejor no empezar a usar la observación de todo aquello que nos rodea en primer lugar? Es decir, usar nuestra conciencia. No hace falta viajar al otro lado del mundo o ir a una meditación vipassana para alcanzar un estado más profundo de la conciencia, alcanzar cierta pureza moral para hablar de las cosas del planeta o esperar a tener un título universitario para ir empezando a generar cambios importantes. Cebolla, topocho y cebollín, ají. ¿Y qué recomendaciones me das? Buena tierra. Solo usa la observación, usa tu sentido común. ¿Sientes que lo que ves está bien? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Deja por un momento todo aquello que has escuchado sobre el mundo y pregúntate, ¿te sientes pleno? ¿Te sientes quizás insatisfecho? ¿Necesitas más dinero? ¿Unas vacaciones? ¿Una pareja? Es claro que como individuo no podemos generar un cambio drástico en un sistema determinado. Es un total imposible. Esto se demuestra curiosamente en el lenguaje, en las palabras que usamos a diario. Saussure, padre de la lingüística, cuando explicaba el signo lingüístico entre lo que significa una palabra y lo que representa, decía que una sola persona no puede generar un cambio drástico del significado de una palabra. De ser así, absolutamente nadie nos va a entender, quedando en evidencia lo infértil que puede ser el individuo en querer realizar cambios a grandes escalas a niveles de sistemas enteros. Y es por ello que todo esto se le empezó a decir estructuralismo del lenguaje. Pero hay una salvedad. Gracias al transcurso del tiempo y al uso continuado en pequeña escala de estos cambios, sin darnos cuenta, se da ese paso tan natural como el nacimiento de un árbol a partir de una semilla minúscula. Y a esto no se le llama para nada revolución. Simplemente es la evolución natural de las cosas a partir de lo que universalmente llamamos como vida. Con este simple ejemplo podemos dar cuenta de que las pretensiones individuales de cambiar un sistema en los caminos forzados de la razón y de la acción bruta quedarán estériles en tierra infértil, donde serán cambios temporales y erráticos, donde incluso puede afectar a naciones enteras, a generaciones enteras, por muchas décadas o incluso siglos. Y si miramos con lupa, y puede sonar cliché, los cambios se generan desde lo que hacemos, no tanto de lo que creemos o en la defensa de una religión, de un dogma o una ideología determinada que podemos profesar. Más allá de lo que mentalmente o emocionalmente podemos tomar como guía de vida, todos y cada uno de nosotros somos seres humanos y todo lo que implica ser un ser humano. Con sentido común y con la disposición de movernos de nuestra postura subjetiva, podemos ir a un escalón más alto de lo que estábamos ayer. Y ya con eso, sin compararnos con otros y tan solo con nosotros mismos, es un avance seguro de toda regla. Si te fijaste, no te hablé en este video de religiones, políticas, sistemas financieros, propaganda, un libro a defender, espiritualidad o las tan llamadas teorías de conspiración. Precisamente todos estos temas, interesantes por demás,
no hacen más que dividirnos en una cadena de opciones y partidos. No digo que hay que eliminar o estigmatizar todos estos partidos, sino que el solo hecho de su existencia implica simplemente la separación de al menos dos bandos, y muchas veces el conflicto se genera al nacer dos bandos a elegir, sea de los temas que sean. Por lo tanto, tener presente este punto nos puede ahorrar algunos desgastes emocionales innecesarios a la hora de defender una u otra postura, ya que no te suena la frase divides y vencerás. Te hablo de la realidad más elemental y que llevas dentro de ti como un sello en tu ADN, la vida, tus células, es decir, el origen ancestral de tu cuerpo. ¿Ya considerarías tú que al menos esto sería una verdad? O al menos reconocer que estás vivo, no solo darlo por hecho de manera automática. Cuando usamos el reconocimiento consciente, muchas posibilidades se activan en nuestro interior para generar las transformaciones que tú y solo tú necesitas. Pero el tema es ese, todo comienza en ti, no por otros. Y esto va dirigido simplemente a tu mente, a tu alma, a tus ojos, a tu conciencia. Como decía el rapero de mi país, ya fallecido, Tyron González, mejor conocido como Cancerbero, no hay revolución sin evolución de conciencia. Depende de ti la diferencia.